¿Vamos claros? Ahora, ¿qué pecado tienen que pagar? Porque muchas veces, en esa argumentación, ¿qué es lo que defienden? Dicen, bueno, la verdad es que los que pecan, los que no aceptan a Jesucristo, terminan y van a pagar su rechazo a Jesucristo. Ese es el pecado que van a pagar. Y por eso es por lo que dicen que hay un pecado que irá a pagar al infierno. ¿Sí? Ese es el argumento. ¿Vamos claros? ¿Sí? Se podría pensar. Exacto. Sin duda ese es un pecado que hay que pagar. O sea, Dios está dando la solución y el rechazarlo implica rechazar a Dios mismo, a Dios Padre. Pero si esto fuera realidad, es decir, si fuera el único pecado por el cual van a pagar, el único pecado por el cual no pagó Cristo, entonces, ¿por qué hay niveles de castigo en el infierno? Sería ilógico. Si todos pagaran por el mismo pecado, todos deberían de recibir el mismo castigo, ¿estamos claros? Pero no, la Biblia revela que hay diferentes tipos de castigo. Mateo 11, 21 a 24. ¡Ah de ti, Corazín! ¡Ah de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Todos despreciaron a Cristo de alguna u otra forma. Job, cuando reconoce que no puede ser justo por sí mismo delante de Dios, está admitiendo esa promesa que existía, ese protoevangelio que había salido, de un Salvador, de un Redentor. ¿Sí? El mismo caso de estas ciudades. Y obviamente no estamos hablando de las ciudades como castigadas, de las personas que estaban ahí. Pero si estamos hablando de niveles de castigos, es evidente que no es el único castigo que no es el único pecado, el rechazar a Cristo, el que es castigado, sino que hay pecados de los cuales cada persona que no acepta a Cristo, que rechaza a Jesucristo, va a ser castigada. Hebreos 10, 28 y 29. Pero rechazar a Cristo es uno más, Es uno más. Ajá. Más grave que otros. Grave. Totalmente. Por eso lo que leímos, 10, 28 y 29. Gracias a Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está claro. Hay alguien que va a pagar por su pecado de mentira. Ahí está. Y va a haber un castigo más fuerte para el que además de eso rechaza a Cristo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, nada más déjenme apuntar. Entonces, si nosotros vemos, ¿qué es lo que sucede? La Biblia es clara al afirmar que hay diferentes castigos en el infierno. Y si hay diferentes castigos es que hay más de un pecado al cual castigar. Un pecado sin duda es rechazar a Cristo, pero no es el único. Entonces, si Cristo hubiera cancelado la deuda de todos por todos sus pecados, habría solo un castigo que castigar, que es el rechazo a Cristo. Pero no es así. Hay quienes defienden, bueno, es que entonces se reactivan todos los pecados. Entonces, ¿pagó o no pagó? Porque cuando Jesucristo dijo tetelestai, consumado es consumado.
Se acabó la deuda. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? La deuda de sus escogidos. La deuda De sus escogidos, totalmente. Los hombres, finalmente, no solo seremos juzgados por la respuesta que damos al Evangelio, es decir, si lo aceptamos o lo rechazamos, no. Somos juzgados por nuestras obras. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Ahí está. Entonces, las obras van a ser juzgadas, y las obras van a recibir ese castigo. ¿Queda claro? Un segundo. Nomás sacó. Bueno, entonces, finalmente es claro, ¿no? Estamos viendo que todos los pecados son castigados. No es un único pecado. Entonces, si Jesucristo hubiera cancelado el pecado de toda la humanidad, ¿qué irían a hacer los pecadores? A pagar al infierno. No únicamente el rechazo de Cristo, sino todos sus pecados, todas sus obras, como lo vimos. Es castigado cada pecado y no solo el rechazo a Cristo. ¿Sí? Si Jesucristo hubiera pagado sus pecados y ellos tuvieran que volverlos a pagar como realmente lo enseña la Biblia, eso sí sería injusto. Porque el Padre estaría recibiendo doble pago. El pago ya hecho por Cristo y el pago de los pecadores. Entonces, la solución que proponen los arminianos, lejos de buscar la justicia de Dios, en realidad demuestran una injusticia. Cristo expió nuestros pecados, es decir, la ofensa demanda una pena. Cuando alguien ofende a alguien, debe de pagar esa ofensa. Hebreos 2:17. Entonces, Hebreos 2:17. Hablando de Jesucristo, si gustan, pásense para acá. Hablando de Jesucristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo, ¿qué es lo que vino a hacer a través de la expiación? Hay una ofensa, hay una pena que pagar. Y eso es la expiación. Vino Jesucristo a expiar esa deuda pagándola. Al pagarla, queda cancelada. Cristo recibió el castigo que debimos recibir cada uno de nosotros. Esto lo vemos, el reflejo o lo que era la sombra, en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre de Cristo vino a ser ese reflejo o la realidad de lo que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran. La sangre de las víctimas venía a pagar o a expiar las deudas de los pecadores del pueblo. Jesucristo, al dar su sangre, hace eso mismo. Viene a expiar, a pagar las penas que correspondían por los pecados. ¿Ok? Entonces, si el pueblo había obedecido o había adquirido la obligación de cumplir la ley de Dios, si incumplía, ¿cuál era el castigo? La muerte. La muerte. Para evitar la muerte, ¿qué hacían? La expiación. Y eso mismo vino a ser Cristo. Se sacrificó por nosotros y esa sangre pagó esas deudas.
Se ofreció como sacrificio, es decir, como propiciación. Hebreos 10, 11 a 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está haciendo la comparativa. Cristo hace un único sacrificio, un sacrificio perfecto. Lo que hacían los sacerdotes era hacer muchos sacrificios. Pero ¿qué es lo que hace? Es una propiciación. La víctima perfecta va a ofrecerse en sacrificio. ¿Para qué? Para agradar a Dios y ser acepto. Entonces, a través de ese sacrificio perfecto es que somos nosotros ahora aceptos delante del Padre. A eso se refiere la propiciación. Nos permite estar en su presencia, como lo dice el versículo 19 de este mismo capítulo. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo quien hace ese sacrificio, propicia, nos hace aceptos delante del Padre, calma la ira derivada del pecado, y es por ello que podemos entrar. ¿Correcto? Eso es lo que está haciendo, todo eso está haciendo el sacrificio de Cristo. Todo eso es lo que implica la obra de Cristo. Y fíjense, y esto va a englobar la limitación de la obra que hace Cristo. Hace un englobe muy bueno con lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Cristo nos redime. Romanos 3:24. Vamos a leer desde el 21 para entender toda la idea. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos redime. Para entender la redención hay que ir al Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Dios saca a su pueblo de Egipto, y los lleva a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, ¿qué es lo que hace Dios? Reparte la tierra. Moisés, guiado por Dios, empieza a asignar la tierra a cada tribu, a cada familia. Pero lo curioso es que estas tierras eran a perpetuidad. Sí, es cierto, la palabra enseña que se vendían para pagar deudas, pero no es una venta como la entendemos hoy en día. Si hoy vendemos algo, ya no lo podemos recuperar, ya pertenece a la otra persona. No. En ese entonces, ¿qué es lo que pasaba? La vendían y se podía restituir. Cada 7 años, en el año del jubileo, era el tiempo para restituir esas propiedades a quienes le pertenecían. Se podía pagar antes, ¿cómo? A través de algún pariente o a través del pago de la deuda, justamente haciendo la estimación del valor que llevaba ese tiempo de la deuda prestada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Siendo la deuda, la tierra, algo permanente, y la restitución, la que regresaba a su dueño original, ¿quién lo podía hacer? ¿Quién podía hacer esta restitución? ¿Se acuerdan en Ruth? Cuando hablamos acerca de que debían de buscar a un familiar, al más cercano, para hacer esa remisión. ¿Sí? Para redimir esa deuda. Curiosamente, cuando Dios redime a través de su Hijo, redime lo que ya es suyo. Está redimiendo a sus ovejas
que ya eran suyas.